Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las funciones del psicopedagogo para la unidad de aprendizaje psicopedagogía de la maestra Estefanía Rangel Santillán de la Universidad Alfa Lambda. Los integrantes del equipo son Mariela Camacho López, Jacqueline Estrada Crisóstomo, Kilian Yader Rangel Carmona, Guadalupe Lisset Quintero Inés, Stephanie Danae López Marín y su servidora Ana Karen Gutiérrez Vázquez. Identificación de problemas de aprendizaje. El psicopedagogo es la persona encargada de mediar a todos los demás profesionales interesados en la educación de las personas. Las funciones del psicopedagogo son las siguientes. Estudia el proceso de aprendizaje, lo analiza y detecta sus problemáticas. Ayuda a las personas que se les dificulta aprender de manera convencional. Interpreta, evalúa y diagnostica a cada alumno de forma personalizada. El psicopedagogo finalmente emite una evaluación que permite ayudar al alumno a progresar en su proceso de aprendizaje. Algunos de los problemas de aprendizaje son los siguientes. Disgrafía. Son las dificultades para aprender a escribir correctamente que se presentan en los niños, a pesar de tener una capacidad intelectual normal, un medio familiar estable y haber recibido educación escolarizada. Existen diversos tipos de disgrafía: la disléxica, la fonológica, la superficial, la profunda, la motriz y las dificultades en la composición escrita. La dislexia es la dificultad para leer la raíz de los problemas a identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y con las palabras. La dislexia tiene como consecuencias problemas para aprender, problemas sociales y problemas en la adultez si no se tratan a tiempo. La disfasia es el trastorno específico en la adquisición del lenguaje como consecuencia de un daño cerebral o de indicaciones cromosómicas y genéticas peculiares, las cuales se manifiestan en una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje. Existen diversos tipos de disfasia: la expresiva, la evolutiva y la combinada. La discalculia es la dificultad de nombrar y comprender conceptos matemáticos presentados verbalmente. Los niños no son capaces de leer o escribir los números, pero no de reconocerlos cuando son pronunciados por otros. Existen diversos tipos de discalculia: la verbal, la practognóstica, léxica, gráfica, ideognóstica y operacional. Prevención de las funciones psicopedagógicas. Es una disciplina que se encarga de trabajar aquellas dificultades de aprendizaje mostradas por personas con un déficit o alteración en su desarrollo. Para esta área tenemos 3 tipos de prevención. La primera es donde nos vamos a identificar o a intervenir qué factores de riesgo pueden contribuir a nuestro cierto grupo de niños o adultos, dependiendo de la rama de donde queramos dirigirnos como psicopedagogos. El 2 tiene por objeto descubrir y acabar con una dificultad. Tenemos que analizar qué dificultad está pasando en nuestro grupo o vaya dado en un cierto grupo de niños. Y en la 3 es retener o retardar la evolución del proceso, dificultad atenuando sus consecuencias, aunque persista el efecto inicial, se interviene consecuencias o para minimizar las limitaciones. Para esto está la definición de grupos de riesgo. Es el sistema educativo. El sistema educativo establece los mecanismos que contribuyan a prevenir y compensar cualquier tipo que sea motivo de alguna desigualdad que origine. 3. Los procesos de enseñanza-aprendizaje ayudan a detectar la existencia de alguna dificultad, nos proporciona las formas de aprendizaje, estrategias al funcionamiento de la interacción educativa, de los problemas de la comunidad a las actitudes. Diagnosticar.
por Jacqueline Estrada Crisóstomo para la carrera de Pedagogía. Diagnosticar. El diagnóstico psicopedagógico constituye un elemento muy importante en el trabajo de los profesionales educativos, como pueden ser educadores, maestros y promotores del aprendizaje. El diagnóstico psicopedagógico es el proceso a través del cual se trata de describir, clasificar, predecir y, en caso de que así sea necesario, explicar el comportamiento del alumno en el contexto escolar, relacionándolo con los sistemas implicados en su educación como la familia y la comunidad. 3 palabras claves: describir, clasificar y predecir. El diagnóstico psicopedagógico tiene como principal objetivo detectar dificultades en el alumno para posteriormente diseñar pautas para mejorar su capacidad de aprendizaje, implicando tanto profesionales como a familiares. Sabiendo todo esto, se tiene el fin de darle a conocer al educador la forma más adecuada de fomentar el desarrollo del niño. El proceso se dirige a valorar cuál es el nivel de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, evaluando sus habilidades, capacidades y hábitos, además de conocer la calidad de sus procesos afectivos. Objetivos de esta herramienta. 1. Comprobar el progreso del alumno. Estas metas comprenden fundamentalmente 3 áreas: lo cognitivo, lo afectivo y lo psicomotor. Se tiene la intención de comprobar cuál es el proceso del alumno hacia las metas educativas establecidas en el currículo escolar. 2. Identificar los factores que puedan interferir en su educación. Se pretende conocer las posibilidades y limitaciones que tiene el niño de cara al aprendizaje, tanto propias de él mismo como originarias del entorno en el que se está criando, como pueden ser trastornos como situaciones económicas, familiar y desfavorables. Se tiene como principal objetivo en este número identificar los factores en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Pueden interferir en el desarrollo del individuo. 3. Adecuar la enseñanza-aprendizaje del alumno. Para lograr esto, se deberá tener en cuenta cómo va progresando el alumno, ayudándole a superar las dificultades y, en caso de que se den, corregir retrasos en el aprendizaje de los contenidos escolares. El papel del psicopedagogo es ayudar a superar las dificultades y los problemas del aprendizaje propios de los alumnos en un centro educativo. En resumen, el diagnóstico es una de las etapas más importantes para tratar a los niños de una manera oportuna y con las mejores estrategias posibles para un mejor enseñanza-aprendizaje. Funciones del psicopedagogo. 4.4. Evaluación. Funciones del psicopedagogo. Los profesionales del servicio de psicopedagogía de un colegio o centro universitario son los encargados de atender, dentro de un contexto interdisciplinario, las demandas de diagnóstico, tratamiento y orientación socioeducativa de los alumnos con trastornos de neurodesarrollo que manifiestan dificultades en el ámbito educativo, con el objetivo de prevenir el fracaso escolar o intervenir en él. Miret, L. y Colts dicen que las principales funciones que debe cumplir el psicopedagogo son las siguientes. Funciones de evaluación. Número 1. Coordinar actividades y dinámicas de orientación en los centros del sector. Colaboración en los procesos de evaluación y revisión de proyectos curriculares mediante la participación en la comisión pedagógica de los centros. Colaboración con los tutores en el establecimiento de planes de acción tutorial mediante el análisis y valoración de modelos.
Orientación psicopedagoga en los procesos de aprendizaje y en la adaptación a las diferentes etapas educativas. Detección al inicio de la escolarización y en la adaptación a las diferentes etapas educativas. Evaluación y valoración psicopedagógica y logopedia del alumno con NE. Asesoramiento a las familias y participación en el desarrollo de programas formativos de padres. Orientación para la transición al mundo del trabajo para adultos escolarizados en EPA. En conclusión, el psicopedagogo se ocupa de las personas que se encuentran inmersas en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si están en un estado mental sano o no. Intervención y nos dice que el psicopedagogo es el encargado de interpretar, evaluar y diagnosticar una intervención directa a los alumnos. Cada niño es diferente y tiene unos procesos individuales concretos, por lo que si es preciso el pedagogo le ayuda. También se encarga de la propuesta curricular y del tipo de ayuda que debe de ofrecerse al alumnado durante su etapa de escolaridad. Es muy importante el papel del psicopedagogo a la hora de aclarar determinadas cuestiones pedagógicas, didácticas a todos los docentes que estén presentes en el entorno del niño. En el ámbito escolar, la labor del psicopedagogo está orientada a atender la individualidad del alumno. 4.6. Orientación. La orientación educativa es un proceso de ayuda continuo, tiene que ser de carácter educativo y este nos ayuda a potenciar el desarrollo intelectual, social, emocional, académico y profesional de un individuo o de un grupo. De acuerdo con esto, el orientador es un agente activo dentro del desarrollo integral de los individuos. Dentro de sí mismo encontramos que las funciones de la orientación, en primer lugar encontramos el desarrollo individual, el desarrollo emocional y el desarrollo intelectual. Si bien es cierto que la orientación tiene como finalidad contribuir al desarrollo del alumnado en todos los aspectos cognitivo, profesional, académico, social, emocional, moral, etc. A esto se le denomina también el desarrollo de la personalidad integral del alumnado. Incumbe a la orientación los aspectos del desarrollo personal que no están contemplados en las materias académicas ordinarias. De igual forma, el orientador escolar es el responsable de que el trato entre familia, alumno, docente sea idóneo. Para ello cumple con una serie de funciones. Algunas son las siguientes. En primer lugar encontramos al reconocimiento de las necesidades del alumno. Esta es la principal función que debe ejecutar el orientador, pues se encarga de captar algún problema que se pueda presentar en el niño. Esta situación puede radicar de cualquier forma o lugar. Ejemplos de ellos son exclusión social, pobreza, alumnado LGTBI, abuso sexual, maltrato infantil, desigualdades socioeconómicas, etc. Nos encontramos con la siguiente, que es orientación psicológica a la comunidad educativa. Esta es fundamental, ya que orienta y asesora a la comunidad educativa, ofreciendo charlas, opiniones, guías y recursos. Allí el docente adquirirá conocimientos y tendrá la capacidad de resolver un problema o tomar una decisión adecuada en un momento específico. Asimismo, podrá ofrecer información del tema a la familia del alumno. El asesoramiento familiar. La ayuda familiar es muy importante para reforzar el desarrollo económico y emocional del alumno. El orientador debe proporcionarle la información adecuada al representante encargado para que pueda contribuir en su avance o crecimiento. Por último, nos encontramos en la coordinación de recursos. Esta se trata de conseguir ayuda interna, pero sobre todo a instituciones externas como servicios médicos, pediatras, psicopedagogía, psicología, que pueda preservar la salud física y mental del niño. Y por último, la preparación constante. Los orientadores tienen el deber de prepararse constantemente, adquiriendo más conocimientos psicopedagógicos, académicos, para brindarles así una mejor formación educativa al niño, para su crecimiento individual, intelectual y emocional en un futuro. Por último, la orientación psicopedagógica no se aplica exclusivamente al ámbito de la educación formal. De este modo, el orientador psicopedagógico puede ejercer sus funciones en otros contextos, como el comunitario y el laboral.
De acuerdo con esto, el orientador es un agente activo dentro del desarrollo integral de los individuos, guía, asesora y por supuesto interviene de acuerdo con las bases teóricas y modelos de intervención en orientación psicopedagógica. Asesoría con docentes. Ideas principales: preservar, mantener, mejorar y restablecer que los niños y adolescentes sean posibilidades de aprender, crear condiciones para un mejor aprendizaje, investigar y orientar sobre una metodología que se ajuste a la educación, a las bases psicológicas del aprendizaje de cada uno de los niños, analizar y señalar los factores que favorecen e intervienen, y organizar el proceso necesario para concentrar el diagnóstico psicológico, llevar a cabo una adecuada orientación vocacional operativa y elaborar nuevos métodos y técnicas de trabajo, controlar la enseñanza y difusión de este saber, realizar alteraciones de los aprendizajes sistemáticos o sistemáticos afectando el abordaje terapéutico, según las estrategias que correspondan. Promover el vínculo. Nos dice que la psicopedagogía se ocupa de las características del aprendizaje humano, cómo se aprende, cómo es el aprendizaje, ya que varía evolutivamente y está condicionado por diferentes factores, cómo y por qué se producen las alteraciones del aprendizaje, cómo reaccionarías y tratarlas. Nos dice que el profesional que interviene realizando en las acciones de prevención y promoción y recuperación y rehabilitación, efectuando tareas específicas con el objeto de preservar, mantener, mejorar y restablecer en las personas todas sus posibilidades de aprendizaje, con el propósito de lograr la corrección de las perturbaciones presentadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.